Es un placer estar con ustedes. Uh, les doy la bienvenida a este curso y ojalá que sea de mucho provecho para todos los participantes. Muy bien. Sí, dígame. Sí, Magíster, puedes continuar. Bueno, entonces, ¿puedo luz verde para el tema? Sí. Perfecto. Sí, Magíster. Bueno, a mí me ha correspondido la parte social. Como ya vieron en la presentación personal, yo soy antropóloga, trabajadora social y me he movido siempre en el mundo de la salud y en los temas vinculados a las determinantes sociales de la salud, del comportamiento y de la educación. ¿Por qué hago esta acotación? Porque creo que todo el auditorio pertenece al mundo de la salud. Y no es siempre muy clara la necesidad, por ejemplo, de llevar cursos de antropología, la necesidad de entender la trascendencia de la cultura, la necesidad de entender en qué medida la salud es también una ciencia determinada drásticamente por lo social. Creo que la pandemia nos ha ayudado a entender que la epidemiología, para comenzar, es también una ciencia social, que la forma como uno vive, piensa, razona, reacciona, la edad, el género, la ubicación social, la procedencia geográfica, la religión, las creencias, gravitan de manera rotunda sobre nuestro comportamiento y eso tiene consecuencias directas en nuestro estado de salud y en nuestras posibilidades de acceder a los sistemas de salud. Entonces, vamos a ponernos un poco en modo social para poder sacarle mayor provecho a la presentación. Lo primero que quiero esclarecer es el nombre del curso. El curso lleva 3 apelativos. Enfoque inclusivo, integral e intercultural. Entonces, lo primero que hay que hacer, creo, es aclarar estos 3 conceptos. ¿Son lo mismo? ¿En qué se diferencian? Si son lo mismo, ¿por qué están juntos? Si se diferencian entre sí, ¿en qué se diferencian? ¿Alguien me podría decir? En pantalla he puesto una ayuda, un poco para orientar, pero si alguien quiere tomar la palabra, levanta la mano y puede hacerlo sin ningún inconveniente. Yo quiero hacer más un diálogo que una clase. Sé que la virtualidad nos limita para tener una relación más fluida, pero vamos a tratar de obviar lo virtual para sacarle provecho a estos momentos. Entonces, si alguien quiere hablar, puede levantar la mano. En la pantalla he puesto algunas ideas que apoyarían el argumento de alguno de ustedes si desea participar. Si no tengo manos levantadas, entonces voy a explicar la diferencia. Inclusivo. Inclusivo es un concepto que se utiliza para todo, es totalmente abarcativo. Se habla de lenguaje inclusivo. Por ejemplo, las feministas, cuando hablan de género, hablan de lenguaje inclusivo. Y se refieren a eso para decir que deben ser incluidas en el lenguaje. O sea, que debemos decir todas y todos, buenos días a todas y todos, peruanas y peruanos, niñas y niños, y hacer siempre las distinciones de género cuando hablamos, ¿no? Porque se cree que eso, digamos, contribuye a visibilizar al género femenino, ¿cierto? Hablamos también de desarrollo inclusivo, que es una categoría muy genérica para referirse a un desarrollo que se preocupa por igual por todos los sectores bajo condiciones de equidad y de igualdad. Hablamos de educación inclusiva para incluir a todas las edades, ¿no es cierto? Educación para adultos, para incluir a personas con discapacidad, que haya enfoques especiales para ellos, para incluir a poblaciones indígenas que normalmente no hablan castellano, etc. Entonces, lo inclusivo es un concepto sumamente abarcativo que se refiere básicamente a oportunidades educativas y sociales con resultados de igual calidad.
independientemente de diferencias sociales, culturales, étnicas, religiosas, condición de discapacidad e incluso estilos de aprender y de relacionarse. El concepto de inclusivo ha evolucionado luego hacia el concepto de integral. Lo hemos escuchado mucho, ustedes lo deben haber escuchado mucho porque en el Ministerio de Salud se habla mucho de atención integral, ¿no? Entonces, es un pasito más adelante y se refiere a las acciones que promueven y facilitan una atención eficiente, eficaz, también oportuna, ¿no? Pero que está más enfocada en el paciente que en la enfermedad, ¿no? Y que considera a la persona en toda su integralidad, por eso se llama atención integral, física, mental, espiritual, ¿no es cierto? Lo cual implica que una serie de enfoques convivan mutuamente. Entonces, yo me estoy refiriendo si yo tengo un paciente fracturado, eso seguramente genera un nivel de estrés, y eso mentalmente tiene compromiso para su recuperación, ¿no es cierto? Si yo tengo un paciente que viene de un lugar muy alejado del Perú, de provincia, seguramente eso tiene implicancias también en su estado físico general. Entonces no hay enfermedades, hay pacientes, porque cada organismo reacciona dentro de un enfoque integrado a un contexto, a un entorno, a un lugar geográfico, a unas características nuevamente culturales, sociales, de género, ¿no es cierto? Que van a tener efectos inmediatos en la posibilidad de esta persona de acceder a un estado integral de salud, entendiendo por ello lo físico, lo mental y lo espiritual. ¿Por qué hablo de lo espiritual? Y aquí viene el tercer eslabón, que es el de hoy, que es el eslabón intercultural, y que es un estadio más desarrollado de estos conceptos. Entonces vamos de menos a más. Lo intercultural es un concepto que tiene sobre todo implicancias filosóficas y que es una categoría básicamente antropológica. La antropología es la ciencia que se refiere a la cultura, a las diferencias culturales. Lo estamos viviendo últimamente de manera muy fuerte, con todos los movimientos migratorios que se desaniman o que se animan en este contexto de pandemia a moverse entre países, generando un pánico por la extensión del virus y de las distintas cepas. Hay cepa brasilera, hay cepa sudafricana, hay cepa inglesa, ahora están buscando la cepa peruana y todavía no la encuentran, ¿no es cierto? Entonces, eso nos genera una gran angustia, se cierran las fronteras, hay que presentar una prueba para poder subirse al avión, otra para poderse bajar, hay que descansar en unos días, en unos países 5 días, en otros 9, en otros 14, para poder salir a relacionarse con la sociedad, etc. Entonces, a medida que vamos avanzando de lo inclusivo hacia lo intercultural, como verán, la categoría se va complejizando. ¿A qué se refiere lo intercultural? Lo intercultural se refiere a la relación entre culturas. ¿Qué es la cultura? He ahí el gran tema, ¿no? ¿Qué es el propósito de esta mañana? Y que el tema de la salud sigue siendo un nudo gordiano. ¿Y qué es lo inter? Todos sabemos qué es lo inter. Ahorita estamos en una relación intermediada por el Internet. Inter significa entre, ¿no es cierto? Entonces, lo intercultural es la relación entre culturas. Como verán, es mucho más complejo que hablar de lo inclusivo o que hablar de lo integral. ¿Por qué? Porque está de por medio el concepto de cultura. ¿Y qué es la cultura? Ya lo vamos a ver. Es una categoría sumamente compleja de trabajar, sobre todo en este país donde Arguedas bien dijo, no hay país más diverso. Pero básicamente la interculturalidad se refiere a la convivencia entre personas de diferentes culturas, pero nuevamente, como en el caso de lo integral, se coloca a la persona en el centro. Así como en lo integral se coloca a la persona en el centro antes que la enfermedad, en lo intercultural se coloca a la persona en el centro para reivindicar el derecho a su diversidad y ver la diferencia cultural no como un obstáculo, sino como una oportunidad. Vaya desafío, ¿no es cierto? Para casi todos nosotros, sobre todo en los actuales contextos, el otro, lo distinto, lo diverso, lo que viene de afuera,
lo foráneo, lo extraño, lo desconocido, como lo queramos llamar, es un factor de tensión y de angustia. La interculturalidad plantea desde el punto de vista antropológico que el otro es una oportunidad para crecer, para aprender, para adaptarnos, para esforzarnos y hasta para amarnos. Esclarecidos los tres conceptos, quedó claro, lo inclusivo es una categoría más reducida que lo integral y lo integral es una categoría más reducida que lo intercultural y lo intercultural es una categoría antropológica de enormes consecuencias en las relaciones globales. Quizás, yo digo a veces, la única alternativa y la única respuesta solidaria en este contexto de pandemia. Volvamos entonces a lo integral para trabajar algunas ideas muy generales del ámbito de la salud. Lo inclusivo más o menos queda claro, por lo menos en la teoría, ¿no es cierto? En la práctica la cosa se hace más compleja. Había que entrar a mirar si el lenguaje inclusivo efectivamente nos da más oportunidades a las mujeres o si lo que nos da oportunidades a las mujeres son las reivindicaciones económicas, sociales, políticas y jurídicas que aún no alcanzamos, ¿no es cierto? Ahora que estamos en campaña electoral hemos visto algunos candidatos con unas propuestas en el tema de género bastante preocupantes. Pero lo integral, que es para ustedes lo más familiar y es el punto medio entre lo inclusivo y lo intercultural, ¿no es cierto? En el 2003, el MINSA propuso en el Perú el famoso modelo de atención integral en salud que ustedes conocen como MAIS, que es un marco referencial para el diseño de las políticas de salud y inició una serie de cambios fundamentales en la organización de los servicios de salud, ¿no? En los últimos años, el MAIS ha introducido reformas sanitarias significativas, se ha descentralizado el sistema de salud, se estableció el presupuesto por resultados, el aseguramiento universal y sobre todo el fortalecimiento del primer nivel de atención que aquí nos importa mucho, porque es en los primeros niveles de atención sobre todo donde se realiza el CRET. ¿Qué es el MAIS? El MAIS finalmente es un sistema organizado de prácticas, ¿no?, basadas en un enfoque biopsicosocial. Volvemos nuevamente a la mirada integral del paciente, lo biológico, lo psicológico, lo social, dirigido a toda la población, sana o enferma, porque pone un especial énfasis en la dimensión también preventivo-promocional, no solamente en la recuperación o en la rehabilitación, sino en la prevención, ¿no?, para la atención a la salud con participación comunitaria, tema sumamente importante en un contexto de pandemia, donde usted tiene que prevenir, hay que evitar que se infecte, que se contagie, porque eso congestiona las UCIs, congestiona los hospitales y cada persona que se contagia, dependiendo de la cepa, va a poder infectar a 2 más, a 3 más, a 5 más, ¿no es cierto? Entonces, la dimensión preventivo-promocional cobra una enorme importancia en el MAIS. Y de ahí la centralidad del concepto de integral. Hay que atender al sujeto en todo su contexto, ¿no es cierto? Si yo no tengo sistemas de agua y saneamiento adecuados, es más difícil que yo me lave las manos con frecuencia. Si yo no tengo un empleo estable, es más difícil que yo me desanime a salir a la calle a trabajar. Si yo no tengo un seguro de salud, aunque sea un SIS, es más difícil que yo me pueda sentir tranquilo. Si yo no estoy suscrito a ningún sistema de salud asegurado, es más difícil que me llamen para que me vacune. Si yo no tengo un buen nivel educativo, es más difícil que yo pueda tener una cierta estabilidad económica y laboral para afrontar los años de pandemia, etc. Entonces, ese es el concepto, digamos, de integralidad que es fundamental en salud. Entonces, atención integral, que no es atención intercultural ni inclusiva, significa que sin dejar de lado la rigurosidad científica, van a ver que desde la mirada antropológica, la rigurosidad científica a veces no es siempre lo más clave. Lo más clave es, para nosotros, el manejo de las variables culturales. Lo vamos a ver a lo largo de la mañana. Trascender este fundamentalismo biomédico, ¿no?, y ver a las personas en un conjunto más amplio. ¿Cuál? La familia, que es el contexto inmediato donde el individuo, desde que nace, ya lo debieron haber visto ayer, es acogido, ¿no? El ser humano nace biológicamente completo, entre comillas, pero se convierte en un ser social una vez que el proceso de socialización inicia. Es decir, una vez que abandona la vida intrauterina y se enfrenta a la vida extrauterina, a un mundo desconocido, donde hay otra temperatura, donde sus órganos de los sentidos se relacionan de otra manera y donde necesita indispensablemente de un otro que lo ame, lo cuide, lo acoja y lo cuide
por un largo periodo, mínimo 2 o 3 años, hasta que pueda ser independiente. El ser humano es el único animal bípedo que además necesita un largo periodo de tiempo para poder convertirse en un ser sociocultural. No nace habilitado para eso. Es una habilidad que se gana en la vida extrauterina. Y depende de cómo le vaya, de dónde nazca, de cómo sea acogido, se van a establecer muchísimas posibilidades en su vida. Entonces, la familia es fundamental. Es una parte activa de este sistema más amplio que llamamos comunidad. Entonces, es importante que el ser humano cuente desde que nace con un entorno familiar y comunitario que lo acoge, que lo cuida, que lo esperó, que lo soñó, que lo puede amar. Solo así nos volvemos humanos. De lo contrario, seguimos siendo animales bípedos y racionales, quiere decir dotados de un cerebro sumamente complejo, que no le basta comer, dormir y reproducirse. Necesita otro tipo de conexiones. Necesita otras experiencias, otros estímulos para que realmente su cerebro llegue a desarrollarse, porque el cerebro es un órgano social, ya lo vamos a ver, es un órgano social. Se ejercita es en el contacto y en la faena amorosa o desafortunada con los otros. Este enfoque holístico hace entonces referencia a una correspondencia entre la unidad y el todo, de forma que lo que sucede en la comunidad tiene efectos importantes en la vida del individuo y viceversa. Lo que sucede en nuestro cerebro tiene repercusiones en nuestra globalidad orgánica, biológica y social. ¿Cuáles son los principios y valores del MAIS? Muy brevemente, para insistir en el tema de integralidad, porque desde ahí es más fácil entender después lo intercultural, que yo sé es una categoría pues muy fácil para los científicos sociales, muy compleja para los profesionales de salud, que además en su facultad no llevan cursos de sociales, ¿no? El primer principio que reivindica el MAIS es la atención continua, no me voy a detener en ello, ustedes lo deben haber experimentado en su vida práctica, ¿no es cierto?, que implica una relación a todos los niveles y que ordena de manera flexible los flujos de atención y de recursos, ¿no es cierto?, y eso implica una complementariedad de los servicios desde un establecimiento de primer nivel hasta una red de salud mucho más compleja. También implica la garantía del derecho de toda persona, familia o comunidad para acceder a un sistema de salud que se expresa en servicios, producción de bienes, coberturas vinculadas con promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, nuevamente, sin distinción, de manera inclusiva. También representa la respuesta a las necesidades de salud en contextos de limitación y de restricción de recursos humanos y financieros. Ahí estamos hablando de inclusión. Y orientada básicamente a los grupos más vulnerables, más golpeados, en situaciones de riesgo y más críticos, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo ahora, primero se ha vacunado el personal de salud, después de primera línea, después los que no estaban en primera línea pero son personal de salud, por ejemplo, un odontólogo, después los ancianos, empezando por los más viejitos. Eso es atención integral de salud, MAIS. También el principio básico, que es la integralidad, que las personas sean reconocidas en este carácter multidimensional. Ojo, que multidimensional no es multicultural, son cosas diferentes. Luego vamos a ver qué es el multiculturalismo, ¿no es cierto? En esta multidimensionalidad biopsicosocial, ¿no? Porque uno siempre está inmerso en todo un tejido social, biológico, político. Entonces, no es solamente atender a las enfermedades motivos de la consulta, sino atender las diversas necesidades de salud en cada etapa de la vida, incluyendo la familia y la comunidad como objetos de la atención, porque la familia, vuelvo y repito, es el ámbito privilegiado donde una persona nace, crece, es el primer ámbito de socialización, educación y de desarrollo, ¿no? Infantil temprano. Es la institución fundamental para el desarrollo y la reproducción de la vida en sociedad, ¿no es cierto? Entonces, a ella debe dirigirse gran parte de los esfuerzos para mejorar la salud de la población. La integralidad también supone que estas intervenciones incluyen la promoción de la salud, la prevención, la recuperación, la rehabilitación con equipos multidisciplinarios para poder atender a esta complejidad de la integralidad y que sean también polifuncionales, es decir, profesionales que son capaces de desarrollar capacidades nuevas para asumir nuevas tareas y retos distintos. Voy a poner el ejemplo de la casa, este curso. Este curso lo que busca es que ustedes desarrollen habilidades sociales, antropológicas,
culturales, comunicacionales, para poder llegar de mejor manera al sujeto social y a ustedes mismos, ¿no es cierto? Entonces, el sistema integral de salud tiene, pues, sistemas de referencia, contrarreferencia, derivación, ¿no es cierto? Dependiendo si es la persona, la familia y la comunidad. Pero la propuesta, básicamente, es trabajar en el primer nivel de atención a partir de lo individual, lo familiar y lo comunitario, de manera que se pueda horizontalizar las intervenciones de las distintas estrategias nacionales de salud, con un cierto reordenamiento y una repriorización para potenciar la eficiencia y la calidad de los equipos locales de salud. Aquí tenemos de manera muy esquemática, intenté resumir todo lo que he dicho, es un cuadro que lo puse más para que se lo queden y lo usen, ¿no es cierto?, que muestra la relación entre individuo, familia, comunidad, entornos saludables, cómo va creciendo esta espiral en la cual el sujeto queda insertado casi desde que nace a través de la atención adecuada del parto, la atención al recién nacido, al neonato, las primeras vacunas, los primeros controles, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y luego eso se va extendiendo a lo largo de la vida del niño, pero también a lo largo de un sistema de salud que tiene una cierta plasticidad para ir trabajando estrategias locales, regionales, nacionales, ¿no es cierto?, con prioridades que se van estableciendo en términos de las coyunturas. Ahora la prioridad, bueno, pues es la pandemia, es el acceso a servicios de calidad, es el acceso a servicios UCI, es el acceso a la inmunización para todos, la universalización de la vacuna, es el acceso a la prevención, es el acceso a servicios de agua y saneamiento, en fin, dependiendo de las prioridades. Esta prioridad que nos agobia, disculpen que sea tan reiterativa con la pandemia, pero estamos dictando este curso en medio de una coyuntura que nos ha dejado más de 50,000 muertos y que nos ha ubicado en el pico de una segunda ola que no quiere bajar. Muy bien, entonces entremos en materia después de esta introducción no tan breve. Lo intercultural. ¿Qué es el enfoque intercultural? Quedó más o menos claro qué es lo inclusivo, qué es lo integral y en qué se diferencian los tres. Ahora veamos qué es lo intercultural. Entonces ustedes me dirán, ya, yo tengo claro qué es inter, porque yo uso el internet, pero ¿qué es la cultura? Primero voy a definir el enfoque intercultural y luego vamos a hablar de la cultura. El enfoque intercultural es un enfoque que permite focalizarse en la diferencia cultural. Por lo tanto, asegura que puede haber un diálogo fluido en condiciones de igualdad. Cuando yo hago consejería, cuando yo hago atención en el primer nivel, cuando yo me relaciono en la calle con alguien distinto, cuando yo tengo un vecino que es migrante, etc. Por tanto, en el enfoque intercultural, no es solamente que todas las personas sean atendidas del mismo modo independientemente de su condición social, política, étnico-religiosa, es que ninguna cultura es más valorada que otra. En antropología no hay culturas superiores ni mejores a otras. En antropología las verdades no están dadas, se construyen, porque la cultura es un razonamiento metafórico de la realidad. Ahora voy a explicar eso. Entonces se supone que todas las culturas tienen valores, sistemas de creencias, formas de comportamiento, que las enriquecen, las sostienen y son también una oportunidad de enriquecimiento y de crecimiento para otras culturas. Y esto tiene mucho peso a la hora de trabajar procesos sociales, culturales, políticos, económicos, porque alivia enormemente todas las tensiones, incluso las tensiones que se pueden dar a nivel de salud. Voy a poner el ejemplo concreto, por ejemplo, ahora de los procesos migratorios, ¿no es cierto? Los procesos migratorios son una circunstancia natural de la humanidad. El ser humano ha migrado desde siempre, se ha movido, ¿no es cierto? Las culturas nómades luego se fueron transformando en culturas internacionales, ahora tenemos culturas transnacionales, como todos somos una mezcla de cosas. Yo soy colombiana, he vivido en varios países, ahora radico en Perú, tengo una hija peruana, pero el padre de mi hija es judío, etcétera, etcétera. En el Perú hay mucha gente que ha venido de otras regiones del Perú a enriquecer y a aportar a la cultura local. Tenemos incluso blancos migratorios en Lima. Uno puede ubicar la población de Comas, que estaba, digamos,
hospedada, por así decirlo, mora en ciertos lugares específicos de la ciudad, la población de la selva también, etcétera, etcétera. Incluso se habla, por ejemplo, de San Martín de Porres como el distrito urbano de Lima que tiene mayor densidad de población, por ejemplo, venezolana. Entonces, la migración es una circunstancia natural de la humanidad, se produce por diversas razones, por crisis económicas, por hambrunas, desde siempre en la historia de la humanidad, desde que la humanidad es humanidad, por guerras, por búsqueda de nuevos horizontes y nuevas perspectivas, por ir a buscar, reunirse con los otros y hasta por amor, como me pasó a mí, que vine al Perú por amor, ¿no es cierto? En el Perú la mayoría de las personas tienen historias migratorias. El Perú mismo es un país nuevamente diverso, intercultural. Y eso es una oportunidad, ¿no es cierto? En los últimos años, los procesos migratorios se han complicado muchísimo en el mundo por el contexto de crisis en que vivimos y en un contexto de pandemia se ha complejizado muchísimo más, porque la pandemia nos ha impuesto el confinamiento, pero la gente tiene que seguir viviendo, intercambiando bienes, experiencias, servicios, procesos socioafectivos, ¿no es cierto? En el caso concreto de Venezuela, se habla de que al menos 400.000 niños, para hablar solo de niños, ¿no?, han migrado a estos países de la región debido a la crisis humanitaria y económica de Venezuela. De ellos, en el Perú, entre 170 y 200.000 se encuentran en condición de migrantes, regulares o irregulares, eso no importa, ¿no es cierto? Y esta situación, claro, trae como consecuencia, pues que las coberturas en las actuales circunstancias se complican, porque si no alcanzan para los peruanos, hay que vacunar también a los extranjeros, a los foráneos, hay que brindarles servicios mínimos básicos para la sobrevivencia, y eso tiene consecuencias inmediatas sobre los menores que emigran junto con las familias. Entonces, pregunta para reflexionar, para conversarla al final del bloque. ¿Qué otras experiencias de vulnerabilidad en niños, bebés y en sus cuidadores se pueden identificar en el acceso a los servicios de salud? Se van a dar cuenta que no es solamente la migración, ¿no es cierto? Si uno amplía la categoría cultural, se va a dar cuenta que hay una serie de factores, todos de orden social, que están vinculados directamente a las situaciones de vulnerabilidad y de crisis de los niños, de los bebés y de los cuidadores. No solamente por el contexto de pandemia que vivimos, porque somos seres que estamos inmersos desde que nacemos en un tejido social. Y eso, pues, incrementa la complejidad para asumir cambios de comportamiento saludables. Muy bien, vamos a ver un mapa parlante, ¿no es cierto? ¿Alguna vez ustedes han ido a otro lugar? Seguro. ¿Alguna vez han tenido temor de cruzar alguna frontera? No me refiero solamente a la frontera geográfica, me refiero a la frontera cultural, me refiero a la frontera psicológica y emocional, a la frontera del otro, al límite que el otro nos impone consciente o inconscientemente cuando está frente a nosotros. Todos hemos vivido esa experiencia, que en antropología y en teoría intercultural se denomina la otredad. También hablamos de alteridad, por el tema del alter ego, que es una categoría psicológica. Cuando hablamos de otredad, hablamos de el otro. ¿A qué nos enfrentamos cuando enfrentamos al otro? ¿No es cierto? Aquí he colocado un mapa parlante, es una foto de los venezolanos que cruzan el puente que separa al noreste de Colombia la frontera entre Colombia y Venezuela, ¿no es cierto? Con lo que se puede, que es una imagen que hemos visto mucho en los últimos meses. En el Perú hubo una diáspora migratoria muy violenta y muy multitudinaria cuando la pandemia empezó, ¿no es cierto? Los migrantes desesperados se querían regresar a sus lugares de origen, a Pucallpa, a Huancavelica, a Puno, a Apurímac, para estar con los suyos en su entorno familiar y allí pasar estos años o meses de confinamiento y cuarentena, con su familia, con los suyos, para cuidarse, para protegerse psicológicamente, para acompañarse, para darse apoyo y soporte. Bueno, eso mismo hace cualquier migrante, interno o externo, ¿no es cierto? Entonces quiero mostrar en el mapa de América Latina la forma como nos hemos ido moviendo. Aquí tenemos el mapa de Colombia, ¿no es cierto? Aquí está la frontera con Venezuela. Yo soy de por aquí.
Vivo a 5 horas de la frontera, este tránsito permanente siempre lo he visto, nosotros somos un primer punto de llegada, pero bueno, hemos sido como países hermanos, tenemos otras políticas de acogimiento, ¿no es cierto? Pero si yo le preguntara a cada una de ustedes en este mapa cómo se ha movido, algunas me dirían he ido a Argentina, he ido a Bolivia, he ido a Ecuador, he ido a Chile, o algunas me dirían yo me he movido por el Perú, como personal de salud me han trasladado a Trujillo, me han trasladado a Iquitos, he trabajado en Abancay, eh, he trabajado en Tarapoto, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, solo para reflexionar en nuestra movilidad social, humana, laboral, profesional, ¿no es cierto? Y ubicarnos como seres sociales. Y claro, nosotros nos movemos con un cuerpo, es el cuerpo el que se desplaza. Si no tuviera cuerpo, yo no podría tener conciencia ni siquiera de que tengo un dolor. Y ese cuerpo es portador ahora de salud o de virulencia. Entonces, eso nos genera un estrés adicional a toda la carga ya sociocultural que cada uno lleva consigo cuando se desplaza. Muy bien, algunos mitos. ¿Por qué son importantes los mitos en la cultura? Porque los mitos sostienen las creencias. Y las creencias construyen significados culturales con relación a los otros y condicionan nuestra conducta y nuestro comportamiento frente a los demás. Entonces, por ejemplo, algunas quería hacerlo en pantalla, pero creo que va a ser más fácil así, porque si instalo la pantalla para irles mostrando las tarjetas, después se las puedo pasar. Yo imprimí esto en unas tarjetas que quería intercalarlas, irlas mostrando una tras otra y cada uno iba escogiendo, pero eso nos demanda tiempo. Prefiero dar el contenido teórico y luego vemos a ver cómo lidiamos con algunas técnicas pedagógicas que a través de este medio se vuelven muy complejas. Algunos mitos, por ejemplo, las personas migrantes le quitan el trabajo a los nacionales, en este caso a los peruanos en el país de destino. ¿No? Los emplean porque cobran menos, porque los pueden contratar de manera informal, porque son más abiertos, porque son caribeños, porque son más cariñosos, por lo que sea, ¿no es cierto? O las personas migrantes son una carga para el sistema de salud. ¿Eso es verdad o es mentira? No vamos a discutirlo acá. Cada uno pensará, para mí eso es cierto, para mí eso no es cierto, para mí eso es un mito o es una realidad. Y lo que quiero es que reflexiones sobre la forma como estos mitos se van construyendo en nuestra realidad. Hace unos años nadie pensaba en estas categorías, ni estos mitos existían. Existieron cuando la migración venezolana, colombiana, se empezó a convertir en una realidad de mayor peso social. Y estas ideas míticas se fijan en nuestra estructura mental y cerebral y hacen que reaccionemos, nos comportemos, hablemos, reaccionemos de determinada manera, independientemente de si eso es verdad o mentira, que no lo vamos a discutir acá. Van a ver después que el tema no es discutir si una verdad antropológica es o no una verdad. El tema es que se asume como una verdad y nos hace conducirnos y reaccionar y comportarnos en función a ella, independientemente de su valor de verdad. Las personas migrantes que viajan sin documentos son ilegales, por lo tanto no tienen ningún derecho. ¿Verdad o mentira? Cuando llega a un sistema de salud y le piden carnet de extranjería o sus papeles, ¿no? O su pasaporte. Por ejemplo, las víctimas de trata de personas, ¿no? De tráfico de personas, son responsables porque inicialmente aceptaron la oferta que se les dio. Por ejemplo, las mujeres migrantes venezolanas le quitan el marido a las peruanas. Probablemente es un marido que ese rato ya se había ido. No estaba esperando que llegue una venezolana. ¿Quién sabe? Estaba esperando que el bus de la vida pase para embarcarse. Pero yo tengo ahora un argumento para reforzar mi mismidad y reforzar mi otredad y construir un argumento que me permite decir que fui despojada de la pareja porque la venezolana es una mala vida. Porque claro, siempre es más fácil construir, atribuirle al otro lo malo y a mí lo bueno, o por lo menos lo neutral, ¿no? Ahí está muchas veces la trampa, en que siempre vemos la viga en el ojo ajeno y pocas veces la buscamos en nosotros. Es más fácil construir, es más fácil para el cerebro, es más sencillo, es un mecanismo más simple y más rápido, requiere menos chamba, construir desde la diferencia que desde la similitud.
Si yo veo a una persona, inmediatamente veo lo distinto. Ah, ella es gorda, yo soy flaca. Ah, ella es vieja, yo soy joven. Ah, ella es extranjera, yo soy peruana. Ah, ella es técnica, yo soy profesional. Ah, ella es de provincia, yo soy de Lima. Ah, ella vive en un pueblo joven, yo no. Ah, ella gana menos que yo. Porque las diferencias saltan a la vista. Lo complejo es encontrar similitudes. El enfoque intercultural busca encontrar similitudes, puntos de encuentro para poder construir diálogo, convivencia pacífica, desarrollo para todos, con respeto a la diversidad. Y así sucesivamente podríamos analizar cada uno de estos mitos que han sido construidos en talleres donde hemos trabajado con el personal de salud el tema de la migración. No solamente venezolana, también interna. Sucede cuando recibimos a alguien que es quechua hablante, que viene de la selva, que es analfabeto, que no está adscrito a ningún sistema de salud, que llegó tarde a la cita, que no tiene acceso a servicios básicos de agua y saneamiento, etcétera, que no tiene documento, etcétera, ¿no? Entonces lo dejo ahí, los miran, yo voy a dejar el PowerPoint y cada uno hace su análisis, su examen de conciencia y se mira a la luz de estos mitos que los podemos volver a conversar en la ronda de reuniones. Vamos a buscar entonces una definición común de interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad en buena cuenta? Es la capacidad de conocernos y de reconocernos, volvernos a reconocer como personas, revisarnos, para compartir acciones colectivas enfocadas en la equidad, en la justicia, reconociendo e integrando las diferencias culturales para que todos podamos tener derechos a los mismos servicios, recursos y oportunidades. En este rollo, entonces, ¿dónde está el niño? ¿Qué dice la interculturalidad sobre el desarrollo infantil? ¿Son todos los niños iguales? ¿O también las infancias son diversas? ¿O todos los niños crecen, nacen y viven de la misma manera? Si no, ¿cuál es el peso que tiene la cultura en el desarrollo infantil temprano? ¿Y qué consecuencias tiene eso para las políticas públicas y para nuestras intervenciones? Ante todo, el peso de la cultura, ¿no es cierto? Porque es el tema fundamental de la interculturalidad y el corazón de reflexión de la antropología. Sobre cultura en antropología hay más o menos unas 220 definiciones que se han ido adaptando a las distintas etapas evolutivas del desarrollo de la ciencia antropológica desde fines del siglo XIX. A medida que el pensamiento antropológico ha ido evolucionando, la reflexión sobre los otros ha ido evolucionando, porque nuestras relaciones con lo distinto y con lo diverso se han ido transformando radicalmente, el concepto de cultura también se ha ido transformando. Las distintas escuelas y corrientes antropológicas, cada una tiene su propia definición de cultura y cada una, por supuesto, responde a las condiciones sociales, políticas, éticas, filosóficas, de su propio contexto y de su propio momento, desde fines del siglo XIX hasta esta época de posmodernidad y globalización. Lo que sí es necesario reivindicar aquí, porque ustedes no son antropólogas ni esto es un curso de antropología, es que las necesidades básicas del ser humano, subsistencia, protección, afecto, reposo, convivencia, participación, identidad, el derecho a una identidad, que es un concepto central en la teoría intercultural y antropológica, son fundamentales y están directamente articulados a los procesos de socialización. Es decir, los niños necesitan protección, afecto, convivencia, libertad, capacidad de juego y de creación y una identidad desde que nace. El niño tiene que ser registrado con un nombre, un apellido y un lugar de procedencia, ¿no es cierto? Y aunque estas necesidades son importantísimas, hay que agregar una que es fundamental, y es la necesidad de trascender, la necesidad de ir más allá de nuestros propios límites sociales, culturales. Hablando de límites, entonces, el paradigma occidental del desarrollo infantil temprano se centra en algunas teorías que seguramente ustedes han estudiado en otros cursos o aquí mismo el día de ayer, básicamente la teoría psicoanalítica de Freud, ¿no es cierto?
que asegura una serie de etapas en el desarrollo del individuo desde los 0 hasta los 17 años, las teorías también de Jean Piaget, el famoso reflejo condicionado, ¿no? La teoría simbólica, el desarrollo de las estructuras cognitivas y la forma como los procesos psicológicos y biopsicosociales van asegurando el desarrollo de la inteligencia emocional. En este paradigma occidental, ¿no? Yo siempre digo que Freud nunca estuvo en Cajamarca, cobra relevancia el primer año de vida. Lo que sí tienen en común todas estas culturas generadas desde la cultura occidental es que le dan un enorme peso al primer año de vida. En el caso de Piaget, por ejemplo, ¿no? Piaget habla de una serie de etapas, ¿no? De fases. La fase sensomotora, luego la fase preoperacional, y ahí se pasa a las operaciones concretas y luego a las operaciones formales. Y centra todo el proceso en el concepto de equilibración, que es un proceso de autorregulación que media entre las pulsiones del sujeto, o sea, los impulsos del sujeto, y las presiones del medio ambiente. Y esto es lo que, según Piaget, constituiría la base de la personalidad, lo que lo hace a uno diferente o igual o muy similar a otros individuos de su grupo cultural. De hecho, la teoría antropológica de cultura y personalidad, que se generó allá por los años 50 del siglo pasado y que ha sido muy cuestionada, pero hay que reivindicar que la Escuela de Cultura y Personalidad también sostiene entre uno de sus principales postulados que niños que han sido creados en entornos socioculturales y comunitarios parecidos o iguales van a tener comportamientos socioculturales e incluso psicológicos iguales o similares, lo cual demuestra el peso que tiene la cultura en el desarrollo infantil. Por su parte, Freud habla de una serie de etapas, ¿no? Freud dice que el desarrollo humano va de los 0 a los 17 años, y Freud fija sus ideas no en el concepto de equilibración, sino en el concepto del desarrollo sexual. Entonces él habla de una fase anal, ¿no es cierto? Donde el niño todavía no controla los esfínteres y eso lo hace sumamente dependiente. Luego viene la fase oral, donde el niño se chupa el dedo, se chupa las patitas de los pies, usa chupón, sigue succionando con mucha virulencia y con mucho placer el pezón materno. Luego viene la fase fálica, ¿no es cierto? Donde ya el individuo ya tiene control sobre sus esfínteres, se deshace del pañal, ya no solamente gatea, sino que se pone en posición bípeda. Luego viene una fase de latencia, donde el individuo empieza a descubrir su identidad sexual, y luego, cuando ya se acerca, sale de la pubertad y va entrando a la adolescencia, descubre la fase genital con sus primeras contactos y relaciones y experiencias con el otro sexo. Y conocemos lo que se llama como la fase genital, y este proceso culminaría más o menos a los 17 años. Por eso es que en muchos países la jurisprudencia fija la mayoría de edad en los 18, donde se supone que este proceso ha sido ya superado. En estas etapas, dice Freud, se juegan las relaciones con el propio cuerpo y con el cuerpo de los demás, incluyendo los propios procesos identificatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo es el primer objeto que el niño descubre y con el que juega, su propio cuerpo. Sus manitos, sus pies, su boca, todo se lo lleva a la boca, se toca las orejitas, va poco a poco alejándose de los primeros reflejos, ¿no es cierto? El reflejo de Babinski, todos estos reflejos que le son medidos cuando nace, y que poco a poco él los va dejando de lado para ir haciéndose autor y propietario de una vida psicomotora gruesa y fina mucho. Eso en todo el rollo sobre el desarrollo en la cultura occidental, pero hay muchas más, ¿no? La escuela conductista, ¿no es cierto? La teoría gestáltica, etcétera, todas se han ocupado de las primeras etapas de vida del ser humano porque son fundamentales, por todo lo que ustedes ya han visto. Pero todas, bueno, repito, inciden en la importancia del primer año de vida. Para nosotros, antropólogos, científicos sociales, la cosa es distinta.
Para nosotros, lo principal no es los elementos estructurantes de percepción, cognición, operaciones lógicas, teorías simbólicas, evaluación moral, ¿no? Porque esto es una suerte, como bien dicen ellos, de aparato basado en una programación biológica universal, ¿no? Pero acá vamos a tomar una posición distinta. No digo que es la acertada. Digo que desde las ciencias sociales la mirada es otra, ¿no es cierto? No que cancelen lo otro, sino que se abran a esto. Para nosotros, lo principal no es esta programación biológica universal que trae el ser humano de cualquier procedencia o estatus o país desde que nace. Para nosotros, lo principal es el contenido con el cual se alimentan y se moldean estas percepciones, estos procesos mentales y emocionales. Y ese contenido lo da la cultura. En ese lugar se ubica la cultura. Entonces, el enfoque intercultural en desarrollo infantil temprano y el enfoque que tenemos algunos antropólogos que trabajamos en desarrollo infantil nos obliga a dar cuenta de los recursos culturales que están dispuestos alrededor de las niñas, los niños y sus entornos familiares y comunitarios. Después, en un segundo momento, ya estamos obligados a examinar cómo los infantes y los niños pequeños hacen uso de esos recursos para gestionar su propio desarrollo. Eso es lo que nosotros observamos. No en un consultorio, el niño como una entidad individual, si mueve la cabeza, si levanta la cabeza, si gatea, si el tronco es independiente, cómo es la relación con la madre, si reconoce tal o cual objeto, si dice tal o cual palabra, sino observar al niño en su propio entorno cultural, con las oportunidades, características, cualidades que el entorno cultural le ofrece y le brinda. Eso es lo que determinaría la ruta crítica del desarrollo infantil temprano. Y en ese lugar juega un rol fundamental, cultura. Entonces nosotros nos oponemos a la noción de un proceso universal de desarrollo humano que diga Piaget, que diga Freud, que diga el que diga. La literatura antropológica sobre la niñez, basada en observaciones a grupos humanos con modos de vida muy diferentes, en África, en América, en Estados Unidos, no deja dudas. Los bebés y los niños pequeños viven infancias muy diversas, del mismo modo que los adultos habitamos mundos muy diversos de prácticas y de creencias. Y los niños, en los primeros años de vida, viven estrechamente vinculados a los adultos que habitan estos mundos diversos. Más aún en este mundo contemporáneo que está tan marcado por la desigualdad. Los niños viven infancias no solamente diversas, sino desiguales. Es decir, yo no puedo evaluar con el mismo criterio a un niño que está en un consultorio de un barrio de Lima, donde hay todas las condiciones para el desarrollo del niño, familiares, sociales, económicas y culturales, que a un niño que está recluido bajo condiciones muy precarias de vida a todo nivel. Entonces, antes de conversar sobre lo que es bueno o malo en cada sistema de cuidado y de educación infantil, antes de redactar políticas públicas hay que conocer estas infancias diversas. Esto implica un reto a la imaginación y a nuestra plasticidad cultural y social y cognitiva. Porque la vivencia de los mismos niños y niñas no está directamente a nuestro alcance siempre. El niño tiene un mundo que le es propio y que siempre es un desafío poderlo estudiar porque en ciertas etapas, sobre todo las más iniciales de la vida, los estudios neurológicos que se han hecho todavía son muy iniciales porque es muy complejo conocer esta misma complejidad, valga la redundancia, del ser humano en esta etapa de la vida y al mismo tiempo poder canalizar los derechos, los beneficios y las oportunidades para esta población peruana infantil basada en el enfoque diferencial, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el nudo central en esto? ¿No es cierto? El orden simbólico. ¿Y qué es el orden simbólico? La cultura. Nosotros no entendemos
Los procesos simbólicos, como los entiende, por ejemplo, la psicología, cuando la psicología habla de simbología, habla de la forma como el niño en el cerebro va construyendo las distintas categorías cognitivas. Nosotros aquí nos estamos refiriendo a un orden simbólico, es decir, la cultura es un orden de símbolos. Si ustedes van a una procesión, van a ver una serie de símbolos que son distintos en las distintas regiones del Perú. Van a ver distintas formas de vestirse. Van a ver, si ustedes van a otro país, van a ver otra bandera, van a ver otro escudo, van a ver, en algunas culturas, para decir sí, se hace así, pero hay culturas donde uno dice sí, haciendo no. Hay culturas donde si yo estoy de luto, me visto de rojo o de blanco, entre nosotros es de negro. La cultura son sistemas simbólicos, se basan en símbolos que permiten distinguir, este es inglés, este es africano, este es... Lo exterior siempre salta a la vista, pero hay muchos internos que son mucho más sutiles. A veces nos basamos en la ropa, en la forma de hablar, en los gestos, pero hay algunos muchísimos más sutiles y profundos que solo aparecen cuando ya estamos en contacto intenso con ese sujeto y prolongado, que es lo que sucede cuando ustedes, por ejemplo, los atienden en los servicios de salud. Para nosotros, entonces, el lugar cultural de cada individuo es el nudo central de esta trama que organiza los valores, los sentimientos, los saberes desde los primeros años, mediante procesos de socialización y de enculturación, es decir, que el niño internalice su cultura, eso se llama enculturación, lo contrario es aculturación, cuando yo pierdo cultura. Por ejemplo, los venezolanos que aquí ocultan su acento para no ser discriminados. Eso es un proceso de aculturación sociolectal, se llama, es decir, va perdiendo sociolecto, ¿no es cierto? Y lo contrario, cuando uno refuerza sus valores culturales y se reafirma en ellos para protegerse y defenderse de la agresión que recibe, o cuando yo al niño le enseño, por ejemplo, la lengua materna, la forma como yo como, la forma como ordenar la habitación, la forma como reaccionar frente a las emociones, está haciendo un proceso de enculturación. Muy específicos, cuyas coordenadas están establecidas de antemano. Es decir, cuando ustedes nacen o cuando los niños nacen, ya los recibe un rollo cultural que no está determinado por ellos, que está determinado por la cultura que los acogió y que, claro, es un azar. Tú puedes escoger qué hacer con tus orígenes, pero tú no puedes escoger tus orígenes. Tú puedes a lo largo de tu proceso de socialización ir transformando los valores que adquiriste cuando naciste y de hecho se van recreando y nosotros vamos modulando conductas, comportamientos, formas de pensar, de sentir y de existir en el mundo a lo largo de nuestro proceso de vida. Pero tú no puedes cambiar quién es tu papá, quién es tu mamá, dónde naciste, cómo es tu lugar de origen. Y sobre todo, no puedes ignorar tu extrañamiento. Siempre vas a querer volver al punto de origen, a ese oscuro lugar del vientre donde todo comenzó y al que estás vinculado de manera visceral, consciente e inconscientemente, desde que naces hasta que te mueres y aún más allá. Entonces, son coordenadas establecidas de antemano, no las escogió el niño, no las escogimos nosotros. Claro, con algunas variaciones dentro de los límites que cada cultura va permitiendo y dependiendo de, pues, cómo cada cultura es atrofiada, padecida, golpeada por los contactos con otras culturas que siempre han existido. Entonces se trata de entender y de abordar el desarrollo infantil como un proceso característico de cada sociedad, un continuo sociocultural, no un paquete de intervenciones, dinámico e ininterrumpido, una ruta hecha de transiciones. En antropología se le llama rito de pasaje, es decir, el rito que me permite pasar de una cosa a otra. Por ejemplo, yo cumplo 15 años, me hacen un quinceañero, y con esa fiesta yo conmemoro mi paso a una etapa de vida adolescente. El matrimonio, el bautizo, el techado de la casa, el corte de pelo, son ritos, rituales, que sirven para marcar un momento liminal, es decir, que está en el límite, dejó de ser esto y pasa a ser eso. Como cuando uno cruza una frontera geográfica y ya no le sirve su pasaporte venezolano, pasaporte o carnet de extranjería peruano, o colombiano, o lo que sea, porque ya estás en otro territorio. Eso es una ruta hecha de transiciones, de ritos de pasaje, un recorrido formativo, pero también performativo, que se va perfeccionando y se va recreando y se va modificando, que nos permita identificar semejanzas y diferencias entre familias, no todas son iguales, entre sociedades rurales y urbanas,
entre culturas y el valor que tiene cada una de estas etapas en esos contextos, aun cuando se acepta que algunas características del desarrollo humano pueden ser válidas para toda la humanidad. Yo no he negado eso, porque de todos modos hay una programación biológica que viene dada de partida. Así es la estructura biológica del ser humano. Pero las estructuras sociales son totalmente diversas, distintas, y se construyen de manera arbitraria, azarística, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que todos los planteamientos de la modernidad plantean, los conocimientos no son universales. Cada categoría fija sus metas, que le permiten reflexionar sobre sí misma, lo que en antropología se llama la epistemología cultural, es decir, la capacidad de una cultura de pensarse a sí misma en su particular y personal horizonte sociocultural, ecológico, político. Después de que salgamos de esto, la humanidad será distinta, pero también cada cultura, cada sociedad lo habrá vivido y experimentado de manera distinta según sus recursos, según su cultura, y según el comportamiento social y epidemiológico de la pandemia. Y, de hecho, el proceso de metabolización, asimilación y transformación que va a tener la pandemia como efecto secundario será distinto, ¿no es cierto? Igual, el desarrollo cognitivo de los niños también está relacionado con los problemas concretos que cada sociedad debe resolver, y que dependen del ecosistema en el que ellos habitan, y que además es heredado, ¿no es cierto? Y que además se hereda no solamente ese repertorio, también se heredan recursos intelectuales y tecnológicos de las generaciones anteriores que permiten acumular conocimiento para ir resolviendo, ¿no?, estos avatares de la vida diaria. Entonces, la cultura y la socialización tienen una relación interdependiente sumamente fuerte. ¿Qué es la socialización? Para en ciencias sociales es un proceso por el cual los nuevos miembros de un grupo social, entiéndase los que van naciendo o los que van llegando, ya adultos, se integran a un grupo de parentesco y de origen. Voy a poner el ejemplo de un niño adoptado que lo sacan de un país donde no tenía familia ni arraigo y es llevado sin que él se entere, a otro país, y de pronto cuando ya se va descubriendo más mayorcito, se da cuenta que habrá otra lengua, que su papá y su mamá no son su papá y su mamá, que él no nació allí, que no pertenece allí, pero empieza a compartir, ¿no?, estructuras simbólicas y de significado a través de una serie de actividades colectivas y comunitarias que se hacen juntos, y eso le va permitiendo insertarse en la nueva cultura de manera no traumática. En consecuencia, mediante el proceso de socialización, los niños incorporan en su vida diaria todas las concepciones del mundo que prevalecen en su sociedad. Y eso les permite ir construyendo patrones de conducta, de comportamiento y de habilidad que necesita para comunicarse y para relacionarse con su grupo de referencia y con su contexto natural. En este proceso juega un rol fundamental las prácticas culturales, porque a través de las prácticas culturales se expresa la cultura, así como a través de las prácticas de comportamiento y salud se expresa la salud. Si yo me lavo las manos, si yo tengo esa práctica, pues mi salud va a ser distinta, ¿no es cierto? Las prácticas de comportamiento y salud son los indicadores que nos hablan del estado de salud. Las prácticas culturales son los indicadores que nos hablan de cómo es la cultura de una determinada sociedad o grupo humano. El reconocimiento de estas prácticas culturales es lo que nos va a permitir identificar, por ejemplo, cuáles son los temas de interés para la familia, los conceptos claves, si el matrimonio es importante o no, si el matrimonio es importante que se haga en edad juvenil o casi infantil o no, cuáles son las ideas más arraigadas y las maneras como estas ideas se expresan, porque todo eso va siendo inyectado, inoculado en el cerebro de los niños y las niñas. Y luego, cuando sean adultos, van a reaccionar con base en ese repertorio, como el disco duro, que yo lo compro en blanco y lo voy grabando. Y luego el disco duro, una vez que yo lo enchufo a un sistema social o tecnológico, va a reproducir el rollo que le pusieron. Todo esto juega un rol muy importante en la implementación y en la adopción de una actitud responsiva y de cuidado hacia niños y bebés. Hablo no solo de cuidadores, sino de ustedes mismos que trabajan en el tema. Pero, ¿qué son las prácticas culturales a través de las cuales se manifiesta la cultura? Las prácticas culturales son sistemas de acción, es decir, que nos permiten hacer cosas. Yo hago cosas de acuerdo a mi cultura. Me lavo las manos de una determinada manera, me siento de una determinada manera, hablo de una determinada manera, me comporto con los otros de una determinada manera.
También son sistemas de clasificación. Yo clasifico. Esto es bueno, esto es regular, esto es malo. Esto me gusta, esto no me gusta. Esto en mi cultura pasa bien, esto no pasa bien. En el Perú, por ejemplo, no es muy elegante ser directo. Los colombianos, por ejemplo, somos directos. Lo blanco, blanco, lo blanco, negro, negro. Hablamos de manera muy directa. Los peruanos son más pausados, ¿no? Son más tutelados, más cuidados. ¿Es mejor o es peor? No, ni mejor ni peor. Es la riqueza de la diversidad. Somos diferentes. Y si uno viene de aquí para allá, se adapta a lo que hay allá. Y si uno viene de allá para acá, se adapta a lo que hay acá. Ahora, adaptarse es fácil decirlo. Ahí está el tema. ¿Cómo nos relacionamos con lo distinto? Porque también le asignamos sistemas de valoración, ¿no es cierto? Opciones de manejo distinto. Y eso es lo que quiero que quede claro, que hay opciones distintas de manejarlo y ahí tenemos que buscar siempre las más saludables para nuestros usuarios, que se adquieren en las rutinas y en los espacios que se producen en el mundo social y en su vida laboral, profesional, y luego ustedes los reproducen como estilos de vida, en su vida también profesional, familiar, laboral, social. Así como la identidad, las prácticas culturales también expresan diferencias objetivamente inscritas en las condiciones de existencia de pueblos y comunidades, así como la identidad nos da un nombre que para todos es distinto, un apellido que para todos es distinto, aunque de por ahí a las 1500 hayan dos que son iguales, ¿no es cierto? Y nos da también una serie de valores sociales y colectivos que son distintos en las distintas culturas. También las prácticas culturales expresan de manera muy objetiva, muy concreta, yo lo puedo ver, estas distintas condiciones de vida de pueblos y comunidades. Por lo tanto, las prácticas culturales tienen 5 condiciones. Son relacionales, es decir, yo me doy cuenta de que soy distinto relacionándome con otros. Si yo siempre estoy dentro de mi entorno, yo no me voy a dar cuenta. Si yo quiero aprender inglés, yo no me puedo ir a Estados Unidos o a Inglaterra a vivir entre latinos, porque voy a seguir hablando castellano. Tengo que ir a vivir con gente que habla la otra lengua, la que yo quiero aprender, para hacer el esfuerzo, para que el cerebro se enfrente a lo nuevo, porque el cerebro es un órgano social. Las prácticas culturales también son cambiantes. El ejemplo de la pandemia, ahora estamos viviendo bajo otro pauteo cultural, la moda COVID, ¿no es cierto? El estilo de vida COVID. Nuestras prácticas sociales y culturales han cambiado. Ya no es tan fácil moverse de un país a otro y de un lugar a otro en el Perú. Que la fecha, que la prueba, que la cuarentena, que el gobierno dictó que no hay transporte, que ahora sí hay transporte, que ahora sí hay vuelos internacionales, pero solo a 4 países, que ahora, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son flexibles, las prácticas culturales son totalmente flexibles, se pueden modificar, si no los seres humanos no podríamos mejorar. Si no, hablar de prácticas y mejora de comportamiento en salud sería absurdo. Es porque somos flexibles y nos podemos adaptar que podemos hablar de mejora de comportamiento en salud, porque somos modificables y son totalmente adaptables. Y como decía Darwin, reivindicando un poco a los evolucionistas, que no me gusta mucho el evolucionismo, pero hay que mencionarlo, como decía Darwin, lo que no se adapta muere. Y el más fuerte es el que más capacidad de adaptación tiene. La pandemia lo ha demostrado. Entonces, las prácticas culturales se fundamentan en creencias. Yo creo algo y lo hago. Yo no creo que el COVID exista. Yo creo que lo del virus es un cuento que se inventaron. Yo no me pongo mascarilla, yo no voy a acatar ninguna norma social, yo hago lo que me da la gana, terminaré muerto, pero era mi creencia. Yo creo en Dios. Yo voy todos los domingos a misa, yo rezo el rosario todo el mes de mayo, yo me persino cuando paso por una iglesia, yo voy a entierros, yo bautizo a mis niños. Hay una serie de prácticas rituales simbólicas que muestran que yo realmente practico esa cultura y esa religión y estoy suscrito a ella. Entonces, ¿qué es una creencia? Son significados culturales que están asignados a los actos individuales y colectivos que los guían. La misa tiene un significado cultural para mí, el rosario tiene un significado cultural para mí. Cortarle las uñas al niño no se las voy a cortar porque se vuelve ladrón. Eso tiene un significado cultural y el niño tiene las uñas largas. No me puedo cortar el pelo porque mi religión lo prohíbe. Eso tiene un cortar mi cabello largo hasta las caderas tiene para mí un significado cultural. Objetivamente habla de que yo creo en determinada cosa. No ponerme pantalones, sino ponerme solamente falda, habla de que yo estoy suscribiendo a una ideología, ¿no es cierto?
y a una concepción del mundo que exige eso, y yo lo cumplo porque yo creo en eso. Entonces, las creencias llegan a convertirse en un cuerpo muy coherente y muy bien organizado de prácticas, como una forma de vida que todos utilizamos para poder organizar el mundo, relacionarnos con él y entendernos a nosotros mismos y poder tomar distancia de los otros. Porque confiamos en eso a la hora de hacer cualquier acción o de manifestar cualquier deseo. Pero si las prácticas se basan en la cultura se basa en las prácticas culturales. Las prácticas culturales responden a creencias que son y las creencias son significados culturales. Entonces ustedes dicen, entonces, ¿qué son significados culturales? Pues son sistemas de símbolos compartidos por todos los miembros de un grupo humano y se transmiten a través del lenguaje. Por eso es muy importante lo que hablamos, lo que le decimos a los niños. Con ese no te juntes porque ese es negro. Con ese, mira, ese venezolano que es ladrón, que es prostituta, que vino a robar, que nos quita el trabajo. Y el niño se le va metiendo eso en la cabeza. Las niñas se le va metiendo eso en la cabeza. A los niños se les va metiendo eso en la cabeza. Le pega a la niña, no le dicen nada. Va reforzando su práctica. Porque la niña va queriendo un significado cultural para él distinto del de los varones. Son sistemas de símbolos compartidos por los miembros de un determinado grupo humano. En las prácticas de crianza, los padres asumen una serie de esquemas y de comportamientos que poseen un significado para ellos, previo, ¿no? Y que lo transmiten. Y que está relacionado también con el lugar y el estatus que esos niños ocupan en esa sociedad. Entonces no va a ser educado igual un varón que una mujer, por ejemplo, en algunas sociedades, o en casi todas, ¿no? No va a ser considerado igual una persona mayor de edad que un niño. Algunas sociedades le dan mucha importancia a los ancianos, otras los llevan a un centro de tercera edad para que se muera ahí solo. En algunas sociedades es muy importante proteger a los niños, en otras más importante, por ejemplo, primero los hombres, porque son los que garantizan el sustento de la familia, en otras primero los niños, en algunas, muy pocas, y es verdad, primero las damas, ¿no? Que es una expresión machista para no decir primero las mujeres, porque estos valores, aspiraciones e intereses que se nos asignan a unos y otras están inmersos en ese repertorio cultural desde antes que nazcan los propios adultos que después serán. Entonces, la bondad, lo bueno de una práctica cultural se tiene que juzgar al menos desde dos perspectivas. Su beneficio científico y de salud, totalmente válido, y la importancia que la cultura local le va a asignar a esa práctica particular, en segundo lugar. Si yo le recomiendo a la madre algo que en su cultura local no es bien visto, no se practica, no es fácil de hacer, no está familiarizada con eso, no lo va a hacer solo porque yo se lo dije, porque además, ¿quién soy yo para decirle? Si ella ya crió 8 niños, ya sabe cómo es y todos han sobrevivido, ¿no? Entonces, hay que partir primero de lo que en el repertorio cultural de ella hay como prácticas válidas, el valor que éstas tienen, la prioridad que se les da, y luego sobre eso construir, ¿no es cierto?, mi discurso de valor científico o prioritario para esa determinada práctica y tallarlo entre ambos, construyendo conocimiento colectivo. A eso se le llama diálogo intercultural. Y con esto cierro este bloque. Creo que me he excedido enormemente del tiempo porque son las 11:20. Bueno, yo no empecé a las 10, ¿no? Empecé hace una hora. Entonces, con esto cierro. No sé si hacemos las preguntas ahora, porque yo he utilizado mi tiempo casi en estricto. Me he excedido por ahí como 5 minutos. Entonces, me indican, hacemos un break de 2 minutos, mientras yo cierro este PowerPoint y abro el del siguiente bloque, o como tú me indiques, Kelly, por favor. Efectivamente, Magíster, Josefina, vamos a resolver las preguntas si las hubiesen, ¿no? Entonces, queridos participantes, a ver si ustedes pueden hacer sus consultas, ya conocen la metodología a través del botón del chat, a través del botón de preguntas y respuestas, para poder en todo caso concluir con este tema, darnos un pequeño break de 2 minutos y pasar al siguiente tema. Vamos a esperar a ver que puedan hacer sus consultas. Bien, listo. En este caso, Magíster Josefina, no hay consultas.
Entonces nos Perfecto. damos un break de 2 minutos para poder pasar al siguiente tema. Yo sí tengo una pregunta. No hay preguntas porque no se entendió nada, no hay preguntas porque es muy denso, no hay preguntas porque todo quedó claro. ¿Cómo será? Magíster, mire, la han escuchado y acá Kate Blancas le está haciendo una pregunta. Buen día. ¿Qué tanto afecta una creencia si lastima las emociones y autoestima de los niños, mujeres, etcétera? Muy buena pregunta. Las culturas no son perfectas, son repertorios culturales, ¿no? Son repertorios, no son perfectas. Voy a poner el ejemplo, la cultura del maltrato. Se habla de una cultura de maltrato porque realmente casi prácticamente es una práctica cultural, ¿no? No, yo le pego porque es mi hijo. Tú no te metas, tú no tienes hijos, tú ya criaste los tuyos, tú eres la abuela que no está autorizada para hablar, yo soy la que lo cría, etcétera, etcétera. Nuevamente, reivindico lo dicho, dependiendo del valor y de la asignación en términos de axiológicos, es decir, en términos de valores que cada cultura le asigna a cada práctica. Las culturas no son perfectas, hay prácticas culturales tremendamente nocivas, ¿no? Y por supuesto creo en eso, y aunque sea nociva, yo creo que así, yo creo que la letra con sangre entra, y entonces yo le pego a los niños. Yo creo que, que, que el himen para la mujer es un problema porque la industria del placer hay que exterminar, hay que extirpar el clítoris. Yo creo que cuando los adultos hablan, los niños se callan y tienen que acatar, y yo, por supuesto, las creencias no, las culturas no son perfectas. Ni hay que porque es lo cultural no lo puedo cambiar. ¿Qué hay que hacer? Vuelvo y repito, negociar a través de un diálogo intercultural. Lo vamos a aprender cómo hacerlo en el tercer bloque, donde yo voy a ir a procedimientos, herramientas que nos permiten construir el diálogo intercultural para negociar las mejores prácticas, las más convenientes para niños y niñas, sobre todo en las etapas iniciales de la vida. No sé si eso responde la pregunta. Excelente, Magíster. Bueno, acá Jocelyn nos dice, buenos días, excelente posición, todo claro. Y tenemos acá una última pregunta. ¿Cuáles son las bases fundamentales de la antropología para aplicarlas en el desarrollo humano? La pregunta es de Jacqueline. Uy, bueno, eso es tema de otra clase, porque me está haciendo una pregunta que es objeto de toda la biblioteca de la Universidad de Oxford. Entonces, prefiero centrarme en los 3 temas que están muy bien acotados para este curso, y en otra oportunidad podemos hablar de la antropología del desarrollo humano, que es, pues, toda una enciclopedia, ¿no? Pero la pregunta, claro, es pertinente, emerge de estas reflexiones, pero no es este el espacio para poder atender una pregunta de ese tamaño, pero le agradezco mucho. Perfecto, perfecto, Magíster Josefina. Entonces, nos damos un break, Magíster, de 2 minutos y No hay empezamos con problema, el sí, siguiente tema. voy a tomar un poquito de agua y regreso. Listo.
Gracias, muy amable. Yo no soy muy hábil